Vamos a iniciar con la resolución de este ejercicio de aquí. Es el 8.8, ¿correcto? Dice fuerza de un batazo, ¿correcto? Creo que todos en algún momento de la vida habremos visto o habremos por casualidad visto jugar béisbol en la tele, en algún lugar, ¿no es cierto? Creo que todos podemos entender lo que es el batazo. Entonces, una pelota de béisbol cuya masa es 0,145 kilogramos. Dice, si se lanza con una velocidad de 45 metros sobre segundos y después de batearla su velocidad es de 55 metros sobre segundos en la dirección opuesta, ¿qué magnitud tiene el cambio de momento lineal de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? ¿Está bien? Dice, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, muchachos, nosotros sabemos que, a ver, aquí no tengo mucho espacio, pero no importa, vamos a ir escribiendo encima. El ejercicio que estamos realizando es este de aquí, el 8.8, ¿correcto? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el momento lineal se genera justamente al calcular la masa de un objeto por el cambio que tiene su velocidad. Así se calcularía el momento lineal de esta pelota de béisbol. Y para nosotros poder calcular el impulso, tendríamos que hacer la fuerza neta para el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar el impulso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento lineal con el que, con el que se va a generar esta situación, ¿no es cierto? Que una pelota que después de haber sido impactada por un bate cambie de 45 metros sobre segundos a 55 metros sobre segundos en la dirección opuesta. A ver, veamos si puedo yo aquí hacer algo. Voy a crearme aquí este espacio en blanco para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, lo que quiero que se entienda, aquí vamos a tener la pelotita que va a estar representada con rojo. ¿Está bien? Listo. Entonces, esta pelotita vamos a definir direcciones, ¿no es cierto? Al comienzo vamos a imaginar que va en una dirección hacia la izquierda y esta es la dirección negativa del eje de las X. Entonces, en un inicio, la pelotita va en esta dirección, ¿correcto? En esta dirección de aquí. Y luego de sufrir el impacto, cambia totalmente la dirección, va en sentido contrario hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí decíamos que va a, y ya pongámosle con el signo, menos 45 metros sobre segundos. ¿Por qué menos 45? Simplemente es para entender la dirección en la que viaja la pelota previo al batazo, ¿no es cierto? Y esta de acá es 55 metros sobre segundos, ya en la dirección que obtiene después del impacto. Bueno, entonces el cambio, ¿cómo pregunta aquí? Dice, si se lanza con dichas velocidades, ¿qué magnitud tiene el cambio de momento lineal? Entonces, directamente, ¿no es cierto? El momento lineal de esto es igual a la masa de la pelotita por el cambio de su velocidad, ¿no es cierto? De una B2 menos una B1. La B1, lógicamente, es la de 45, porque eso es lo que sucede primero, ¿no es cierto? Y la B2 es la de 55 metros sobre segundo. La masa nos dan como dato. Entonces, el momento lineal de esto va a ser los 0,145 kilogramos por la velocidad 2 metros sobre 55 metros sobre segundos, menos, pero menos por menos hacen más, ¿no es cierto? 45 metros sobre segundos.
Y nos queda un momento lineal, un cambio de momento lineal total de ¿cuánto? 14.5. 14,5. Esto, recuerde, tiene unidades kilogramo, metros sobre segundo. ¿Correcto? Kilogramos, metros sobre segundo. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué dirección tiene el momento lineal? La dirección de su velocidad sería. Muy bien, David. Va a tener la dirección positiva, ¿no es cierto? Como está la pelota ahora viajando en sentido positivo, a 55 metros sobre segundos, esa va a ser la dirección que tenga. Ahora bien, dice, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Entonces, la fuerza media neta, ¿no es cierto? A ver, el impulso es igual a la fuerza media neta dividido para el cambio de tiempo. Yo no tengo el triangulito, pero aquí vamos a poner, o si quieren, delta T, ya. Pongámosle así, para que se entienda. Entonces, si despejamos, ¿no es cierto?, la fuerza, vamos a obtener el valor de la fuerza neta que está actuando ahí. Perdón, se me salió esto de aquí. Déjenme, les vuelvo a compartir. A ver. Perdón por eso. Sigamos con esto de aquí. A ver. A ver, se me fueron todos mis cálculos. No importa. Volvamos a hacer el recuadrito ese. ¿No es cierto? Ya. Bueno, habíamos sacado. Pongámosle directo que habíamos sacado que el momento lineal salió 14,7, ¿era? 5. Ya, kilogramos metros por segundo. Ahora. Profe, era 14.5. 14,5. A ver, pongámosle bien. El momento lineal era 14,5 kilogramos metros sobre segundo. Ya. Ahora, recuerden que el impulso es igual al delta P, ¿no es cierto? Es decir, al cambio de momento lineal. De una u otra manera, ya sacamos en el literal A el cambio de del delta P, ¿no es cierto? Ya sacamos el cambio de momento lineal. Por lo tanto, yo sí puedo, de la fórmula que les estaba planteando, ¿no es cierto?, decir que el impulso, ¿no es cierto?, o la fuerza neta va a ser entonces igual al cambio del momento lineal dividido para el tiempo, ¿no es cierto? O delta T que habíamos estado poniendo. ¿Sí o no? Entonces, bien, tenemos que hallar esa fuerza neta, ¿no es cierto? Esto va a quedar fuerza igual a 14.5 kilogramos metros sobre segundo, ¿no es cierto? Toda esta expresión dividido para el tiempo, que es 2 milisegundos. Entonces es 0,002 segundos. ¿Está bien? Ya. Entonces ahí nos va a quedar kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, ¿correcto? Noten ahí las unidades también. ¿Cuánto sale esa fuerza? 7.250 newtons. Fuerza es igual a 7.250 newtons. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de esto, muchachos?
No se puede repetir última parte, profe. Alguien parece que hizo una pregunta, pero no se le escuchó. A ver. ¿Está todo claro? Tal vez Puede pueda repetir la repetir. parte profe. Eso. ¿Cuál parte? La última. de la fuerza de Joule por delta de tiempo. Allá. Listo. Lo que pasa, muchachos, es que, a ver, salgamos de esto y compartamos la pizarrita. Listo. Lo que pasa, muchachos, es que recordarán ustedes que nosotros teníamos que el impulso es igual justamente al cambio de momento lineal, ¿no es cierto? Y el impulso se calcula multiplicando la fuerza total por el intervalo de tiempo. Pongamos eso aquí para que lo vean. Entonces, habíamos dicho lo siguiente, que el impulso es igual al cambio de momento lineal, ¿no es cierto? De alguna manera, esta partecita, el P2 menos el P1, es lo que estamos buscando en el literal A, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos buscando en el literal A del problema. El literal A del problema. Porque justamente nos dice cuál es el cambio de momento lineal que sufre la pelotita. Como nos dan los valores de velocidad y tenemos la masa de la pelota, aplicamos directamente, ¿no es cierto? Entonces, cambio de momento lineal es igual a masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Habíamos especificado ya las direcciones. Ahora, el impulso también, muchachos, recuerden, es igual a la fuerza neta, en este caso la fuerza promedio que nos pide el problema, por la variación de tiempo. ¿No es cierto? Ahí solo le voy a poner T, pero ustedes saben que es el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo, el problema nos dice que son 2 milisegundos. ¿Correcto? Entonces, lo único que estamos haciendo es intercambiar esto acá. ¿Está bien? Entonces, háganse a la idea que lo que estoy haciendo es reemplazar impulso. Estoy reemplazando J y estoy poniendo que el cambio de momento lineal es igual a la fuerza por el tiempo. Como yo necesito la fuerza y el cambio de momento lineal habíamos sacado que es 14,5 kilogramos metros sobre segundos, ahora lo divido para el tiempo que son los 0,002 segundos. Y esto me da igual a la fuerza. Y ahí sacamos los 7,250. 7,250 newtons. ¿Correcto? ¿Quedó claro, muchachos? Sí. Ya, muy bien. Cerremos nuestra pizarrita y ahora realicemos un ejercicio más. A ver, estos ejercicios son muy sencillos, son elementales, pero la idea es que nos quede claro lo que va sucediendo con respecto al tema de impulsos y momentos lineales. Entre todos ellos hay una relación, ¿no es cierto? Hay un vínculo, entonces por eso podemos ir despejando y obteniendo los valores. Bueno, el siguiente ejercicio, muchachos, es el 8.13. Entonces, noten aquí. Dice, una piedra de 2 kilogramos se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción, a 5 metros sobre segundos. Cuando de repente es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella por un leve lapso. La gráfica en la figura 8.34 indica la magnitud de esa fuerza como función del tiempo. ¿Qué impulso ejerce esa fuerza sobre la piedra? ¿Correcto? Y calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar, si esa fuerza actúa hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno, entonces, hagamos aquí también un recuadrito para trabajar.
Trabajemos aquí. Noten que la gráfica dice que en el segundo 15, ¿no es cierto?, hay esta gran fuerza de 2.5 kilonewtons y dura hasta el milisegundo 15 hasta el milisegundo 16. O sea, solo actúa durante 1 milisegundo esta fuerza. ¿Está bien? Listo. Entonces, la pregunta A dice, ¿qué impulso ejerce esa fuerza sobre la piedra? Bueno, directo, ¿no es cierto? El impulso nos dice que va a ser igual a la fuerza que actúa sobre una partícula o sobre lo que sea durante el intervalo de tiempo. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, esto es igual a los 2.5 kilonewtons, que no es más que 2.500 newtons, por, es 1 milisegundo, 0,001 segundo. ¿Correcto? ¿Cuánto me da el impulso? 2.5. Creo que da 2.5, ¿verdad? A ver, por aquí me escriben. Sí, 2.5 nos pone David. Listo. Esto recuerden, el impulso es Newton por segundo. Así son las unidades del sistema internacional. Bueno, ya tenemos el impulso. Ese es el literal A. El impulso que ejerce esa fuerza sobre la piedra es de 2.5 newtons por segundo. Bueno, ahora dice, ¿qué sucede o qué va a pasar inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar si esa fuerza actúa hacia la derecha o hacia la izquierda? Calcule la magnitud y dirección de la velocidad. Hagamos esto con otro color para que se entienda. Entonces, hagamos el caso de que primero este impulso se ejecuta hacia la derecha. Entonces, la piedra ya viene viajando hacia la derecha, ¿no es cierto? Con una velocidad de 5 metros sobre segundos. ¿Correcto? Bueno, entonces, lógicamente, producto del impulso va a haber un cambio de momento lineal, ¿no es cierto? Entonces, ese impulso va a ser igual también a un P2 menos un P1, ¿no es cierto? Ya. Noten que aquí ambos momentos lineales tienen la misma dirección. Entonces, bueno, aquí digo que esto es igual a la masa, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el momento lineal de 2 va a ser la masa por la velocidad 2, ¿no es cierto? Y el momento lineal en el 1 va a ser la masa por la velocidad 1. Por lo tanto, yo puedo poner que es masa por V2, ¿no es cierto? Menos V1. De donde yo tengo que despejar V2. Entonces aquí me queda que 2.5 newtons es igual a 2 kilogramos por V2 menos 5 metros sobre segundos, que es V1. Si yo paso dividiendo los 2 kilogramos al otro lado, me queda, voy a sacar yo también mi calculadora. 2.5 dividido para 2 me queda 1.25, ¿verdad? Entonces, 1.25, si esto era Newton por segundo, ¿no es cierto? Esto es Newton por segundo. Y ahora yo paso dividiendo kilogramos. Entonces me queda ya directamente metros sobre segundos, creo. Porque Newton es kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno. Me queda 1.25 metros sobre segundos igual a V2 menos 5 metros sobre segundos. Por lo tanto, V2 va a ser igual a 6.25 metros sobre segundo. ¿Correcto? Esto va a suceder si la fuerza se aplica hacia la derecha. ¿Correcto? Ahora, con otro color hagamos
lo que sucedería si la fuerza se aplica hacia la izquierda. Los datos de entrada son los mismos, ¿no es cierto? La velocidad 1 va a ser los 5 metros sobre segundo. ¿Correcto? Igual, el impulso va a ser igual al cambio de momento lineal. Pero, si la fuerza ahora actúa en sentido contrario, ¿no es cierto? Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar si esta actúa hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como la fuerza tiene la misma dirección de la velocidad, ahora vamos a sobreentender que el momento lineal 2, ¿no es cierto?, ya no es positivo, sino tiene otra dirección. Entonces se lo representa con el signo menos. Básicamente, hasta aquí, a ver, vamos poniendo. Esto es igual, pongamos otro color. Esto es igual. Esto es igual. Aquí esto planteado ya cambia. Esto ya cambia, ¿no es cierto? Ahora va a ser algo así. Ahora vamos a poner que el impulso es igual a la masa, pero la velocidad 2 ya tiene otra dirección. ¿No es cierto? Entonces, el impulso sigue siendo el mismo, 2.5 newton por segundo, igual a 2 kilogramos, que multiplican a una menos V2 menos los 5 metros sobre segundo. ¿Correcto? Igual despejamos y me queda 1.25 metros sobre segundos igual a menos V2, ¿no es cierto? Menos 5 metros sobre segundo. ¿Estamos bien o no? A ver, ¿cómo está el tema de los signos ahí? A ver, aquí estoy asumiendo mal las direcciones. Ya. A ver, esto es lo que estoy haciendo mal, muchachos. Esto de aquí está mal. No es aquí esto. Esto es igualito. El problema es que si ya se genera el impulso en otra dirección, aquí es donde yo tengo menos, ¿correcto? Porque ahora el impulso, ¿no es cierto?, se va a generar en sentido izquierdo, ¿correcto? Esa gran fuerza va a impactar a la roca, a la piedra, pero en sentido contrario a su velocidad inicial. Entonces, si nosotros asumimos que la velocidad inicial es 5 metros sobre segundos positivos, el impulso ahora tiene signo contrario. Entonces, aquí es en donde nos queda ese menos 2.5, que ya pasando acá nos queda menos 1.25 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la velocidad 2 va a ser, pasa el 5 sumando, sería 5 más 1.25, 3.75 metros sobre segundo. Ya. Entonces, ¿cuál es la lógica? La piedrita que viene a 5
metros sobre segundos, piedrita de 2 kilogramos, se le aplica por 1 milisegundo, creo que no nos da la mente para pensar en ese margen de tiempo pequeñito, ¿no es cierto? Se aplica durante 1 milisegundo en la misma dirección a la que viene desplazándose la piedra, y por lo tanto, solo por ese contacto de 1 milisegundo, la piedra tiene un cambio de momento lineal que le permite, después del impacto, alcanzar una velocidad de 6.25 metros sobre segundo. Ahora, si esa piedrita que viene viajando hacia la derecha, con 5 metros sobre segundo, recibe el impacto de 1 milisegundo de margen de tiempo de la fuerza de 2.500 newtons hacia la izquierda, ¿no es cierto? Le genera un impulso negativo que a la larga frena a la piedra y le reduce su velocidad a 3.75 metros sobre segundo. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Sí, profe. Ya, muy bien. Nos comentan que sí se va entendiendo. Entonces, como ven, no es nada difícil. Lo único que hay que estar muy atento al asunto de los signos, ¿no es cierto? Pero bueno, atentos con eso, que cuando ya nos habla de que el impulso se realiza en la otra dirección, entonces ahora ese impulso es un impulso negativo, nada más. Ahí estaba el error. Bueno, como ven, son ejercicios muy sencillos estos de aquí y no representan mayor dificultad. Bueno, vamos ahora, muchachos, a dejar introduciendo el tema de la conservación del momento lineal. La conservación del momento lineal le podríamos simplemente poner de esta forma. A ver, borremos todo lo que está por aquí. Este de aquí borremos. Y listo, vámonos hacia la conservación del momento lineal. Ya todos creo que en este momento tenemos claro lo que es el momento lineal. Ahora, para hablar de la conservación del momento lineal, en el libro hace toda una explicación respecto a cómo interactúan ciertas fuerzas con otras, ¿no es cierto? Tanto a nivel de un sistema como a nivel externo de ese sistema. Entonces, primero empieza planteando el hecho de que dentro de un sistema pueden haber fuerzas internas, ¿no es cierto?, que son las ejercidas por cualquier parte de un sistema, y fuerzas externas, que son las que ejecutan cualquier elemento externo a un sistema. Yo no quisiera mucho que se compliquen con eso, sino lo que quiero que entiendan es que cuando existe un denominado sistema, ¿no es cierto?, y nos concentramos primero en fuerzas internas, y este sistema está aislado de absolutamente toda interacción, ¿no es cierto? Pensemos en dos, aquí una y aquí otra, dos partículas que se chocan entre sí, ¿no es cierto? Muy bien, ahora estas dos partículas de aquí van a tener una masa similar, ¿correcto? O van a tener la misma masa, y se van a contactar generando, pues, la tercera ley de Newton, que exista, pues, pongámosle acá arriba, aquí va a existir un contacto, algo así, ¿verdad? Un contacto, algo así, ¿correcto? Ya. Estas fuerzas, esta fuerza de la bolita verde sobre la bolita rosa es igual a la fuerza de la bolita roja sobre la bolita verde. Y por la reacción de esto, por la tercera ley de Newton, se va a generar que exista una reacción de la una sobre la otra en esta dirección y viceversa en esta otra dirección.
¿no es cierto? Estas, lógicamente, tendrían que ser de la misma magnitud, pero en dirección opuesta, ¿correcto? Ahora, nosotros sabemos que la fuerza total de un impacto, en este caso, entre esas dos partículas, se puede evaluar también en base al cambio de momento lineal con respecto al tiempo. Lo que acabábamos de decir, ¿no es cierto? Si yo sé que el impulso, es igual a una fuerza por el delta t, ¿no es cierto? Por el cambio de tiempo, y a su vez ese impulso es el cambio de momento lineal, ahora escribamos delta t, ¿ya? Para que medio se vaya entendiendo. Entonces, cada una de esas fuerzas se los puede evaluar para su distinto cambio de momento lineal, ¿no es cierto? Pero, como estamos hablando de un sistema donde ni siquiera tiene interacción la gravedad o nada externo, simplemente son dos partículas aisladas y estamos interpretándolas en un sistema aislado donde no existe ninguna externalidad, a la larga lo que se va a determinar es que esa fuerza neta de la bolita verde sobre la rosa y de la rosa sobre la verde van a ser iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, los cambios de sus momentos lineales van a ser iguales. Porque si esta fuerza por el delta t de la una bolita tiene esta dirección hacia la izquierda y la otra tiene hacia la derecha, y por la tercera ley de Newton esas fuerzas tienen que ser idénticas pero en sentido contrario, ustedes saben que los signos de estas van a ser, o más bien dicho, las magnitudes de estos momentos lineales van a ser los mismos pero en sentido contrario. Lo que buscamos más o menos decir es que el momento lineal de 2 va a ser igual al momento lineal de 1. Pongámosle aquí a esta como 1 y a esta como 2. ¿Está bien? Listo. Ahora, esto se va aplicando también cuando existe fuerzas externas, ¿correcto? O sea, hay que ir agregando los elementos externos que suceden antes y después de un contacto de estas dos partículas, pero sabiendo que cualquier externalidad aparecería antes o después de un cambio de momento lineal. A ver, dicho de otra forma, muchachos. Cuando yo tengo un sistema, entendamos por sistema un elemento donde varias partículas interactúan, ¿no es cierto? Cualquier cosa que suceda con este sistema antes de la aparición de un cambio de momento lineal va a ser igual a después de lo que ocurra un cambio de momento lineal. Se va a conservar el momento total, el momento lineal total se va a conservar, a no ser que aparezcan ciertas externalidades. Vamos a ver acá un ejemplo. Ahora, esto, ustedes saben que los momentos lineales también pueden tener sus distintas componentes en los distintos ejes, ¿no es cierto? Puede ser que tengamos una partícula viajando con un ángulo positivo con respecto a un horizontal, ¿no es cierto? Y eso nos va a generar que esta partícula tenga parte de su momento lineal en el eje X y parte de su momento lineal en el eje Y, ¿no es cierto? Bueno, vamos a aplicar un ejemplo para que se pueda entender. Un poco lo que dice la conservación del momento lineal es que la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0 y el momento lineal total del sistema es constante. ¿Correcto? Aquí, este rato se lo ve muy abstracto, ¿no es cierto? Pero
si yo tuviera esta partícula 1, ¿no es cierto?, que impacta a la partícula 2, cada una sale por su lado, pero el momento lineal 1 termina siendo igual al momento lineal 2. Esto simplemente es para ejemplificar una constancia, de que todo es constante y de que no va a haber cambio en lo absoluto. Ahora, esto se puede aplicar para muchas otras partículas también, si es que el caso fuese que hay más de dos partículas, ¿correcto? Esta es la forma más sencilla de entender el principio de conservación del momento lineal. Es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. La unidad de este principio radica en que no depende la naturaleza detallada de cada fuerza que actúa en un sistema, sino que todas las fuerzas que interactúan ahí terminan siendo iguales después de interactuar entre sus cuerpos por este asunto de la acción y de la reacción. Bueno. A ver, déjenme ver. Hagamos un ejercicio para que se entienda mejor esto. Luego de que hagamos un ejercicio, me avisan si es que se entiende un poquito más lo que les estoy diciendo. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Déjenme, les cierro la pizarrita. Y les comparto la pantalla. Hagamos este ejercicio 8.25, ¿está bien? Ampliémosle un poquito más. Dice, dos patinadores, Daniel de 65 kilogramos y Rebeca de 45 kilogramos, están practicando. Daniel se detiene para atar su agujeta y es golpeado por Rebeca, quien se desplazaba a 13 metros sobre segundo antes de chocar con él. Después del choque, Rebeca se mueve a 8 metros sobre segundo con un ángulo de 53.1 grados respecto a su dirección original. La superficie de patinaje es horizontal y no tiene fricción. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque y cuál es el cambio en la energía cinética total de los dos patinadores como resultado del choque. ¿Correcto? Bueno. Entonces, es este de aquí el ejercicio que estamos haciendo, ¿correcto? 8.25. Muy bien, entonces vamos anotando nuestros datos. ¿Está bien? Vamos a tener por aquí a Daniel. Entonces, verán cómo vamos a usar aquí la nomenclatura. Vamos a poner MD, que es la masa de Daniel, ¿correcto? 65 kilogramos. La masa de Rebeca va a ser igual a, ¿cuánto era? 45. 45 kilogramos. ¿No es cierto? Daniel se detiene a ajustarse los patines, ¿no es cierto? Y Rebeca lo va a chocar a 13 metros sobre segundos. Entonces, ojo, la velocidad 1, R va a ser velocidad 1 de Rebeca, 13 metros sobre segundos. Y nos dice que es golpeado por Rebeca, que se desplazaba a 13 metros sobre segundos antes de chocar con él. Después del choque, Rebeca va a tener una velocidad 2 a 8 metros sobre segundos
con un ángulo de 53.1 grados con 53.1 grados de su dirección original. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está en la pizarrita? Ya. Ahí está la pizarra. Entonces, muchachos, esto es lo que más o menos está sucediendo. Vamos a dibujar aquí una especie de eje, ¿no es cierto? Entonces, al momento del impacto, vamos a ponerle a la Rebeca, ¿no es cierto? Aquí con esta bolita rosada. Y ella, después del impacto, va a tener su velocidad en esta dirección. ¿Correcto? Aquí se forma un ángulo de 53.1. Y acá tiene velocidad 8 metros sobre segundo. ¿Está bien? Y podríamos ponerle aquí al ladito con un color verde a el muchacho, ¿no es cierto? Que no sabemos qué dirección va a tener ni qué velocidad va a tener después del impacto. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que plantea a la larga el problema? Lo que el problema plantea es el cómo el impacto de estas dos personas va a influir en su dirección y en su dirección y en su velocidad, sabiendo que existe una conservación del momento lineal. ¿Cómo se genera esa conservación del momento lineal? Entonces, bueno, vamos a pensar que en un inicio, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir dando valores antes y después de que suceda ese impacto, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad de Daniel antes del... A ver, sí, la velocidad de Daniel antes del impacto, ¿cuánto es, muchachos? Vamos colocando con un color azul la resolución. Sería 0. Muy bien, él dice que se está ajustando los cordones, ¿no es cierto? Entonces la B1 de Daniel es igual a 0 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Ya. La velocidad 1 de Rebeca, ya la habíamos puesto, ¿no es cierto? Es 13 metros sobre segundos. La velocidad, y ambas son, conviene también anotar que ambas son en X, ¿correcto? Bueno, ahorita trabajemos así. Todo lo que sea en X, trabajémoslo en azul, y lo que sea en Y, trabajemos en otro color. Bueno. Luego, la velocidad de Rebeca en Y, en 1, ¿cuánto es? A ver. Se me cambió de color. Hagamos esto en otro color. Lo que está en naranja, dejémoslo en X. Hagamos ahora con azul lo que sería en Y. La velocidad 1 de Daniel en Y también es 0 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Y la velocidad 1 en Y de Rebeca es 0
metros sobre segundos también. ¿Correcto? Listo. Ahora, vamos a lo que pasa después. Esto de aquí podríamos ponerle que es antes del impacto. Y ahora pongamos lo que sucede después del impacto. Después del impacto, ¿no es cierto? La velocidad en X de Daniel ya no la conocemos, ¿no es cierto? No la conocemos. Y la velocidad 2 de Rebeca, recuerden, esto es en X. ¿A cuánto sería igual? Los 8 por el coseno de 53,1. Muy bien, Giovanni. Sería los 8 metros sobre segundos por el coseno de 53.1. ¿Está bien? Aquí podríamos ver tranquilamente, si este es el vector velocidad y está este ángulo, su componente en X es el coseno. Ahora, vamos con lo que sucede después del impacto en Y. La velocidad 2 de Daniel, no la conocemos, ¿no es cierto? Es una incógnita. A ver, velocidad 2 de Daniel es una incógnita. Y la velocidad 2 en Y de Rebeca es 8 metros sobre segundos por el seno de 53.1. ¿Está bien? Ya. Esos son los datos, muchachos, que nosotros tenemos antes y después del impacto. ¿No es cierto? Ahora, yo acabo de decir en una explicación un poco medio ambigua, diciéndoles que existen fuerzas internas y fuerzas externas, que los momentos lineales se conservan, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, el momento lineal 1 en X tiene que ser igual al momento lineal 2 en X. Y el momento lineal 1 en Y tiene que ser igual al momento lineal 2 en Y. Pero hablando de el sistema como tal. En el sistema se engloban a dos personas, ¿no es cierto? A los dos patinadores. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿creen que exista algún elemento externo fuera del impacto que sufren Daniel y Rebeca? No, ninguno. No, no es cierto, Hugo. ¿Sí está claro eso, Alison? Sí, profe. No hay nada más, ¿no es cierto? O sea, los dos estaban patinando, el uno se detuvo, la otra chica se despistó y le golpeó. No hay nada más adicional, no nos hablan de que por ahí una roca también justo les golpeó, nada. Simplemente se contactaron ellos. Entonces, llevemos esto a la resolución. Vamos a resolver para X, ¿no es cierto? Para X estamos trabajando con este color anaranjado. Entonces, el momento lineal 1 en X es igual al momento lineal 2 en X. ¿Está bien? Pero esos momentos lineales es en general, ¿correcto? Para todo lo que sucede ahí. Entonces, el cambio, a ver, ¿cómo vamos poniendo esto de aquí? A la larga, lo que estamos diciendo es que la masa de Rebeca, ¿no es cierto? La masa de Rebeca por la velocidad de Rebeca, pongámosle completo. La masa de Rebeca por la velocidad
1 de Rebeca, ustedes ya saben que todo lo que es naranja es en X, más la masa de Daniel por la velocidad 1 de Daniel es igual a la masa de Rebeca por su velocidad 2. ¿Cómo estamos poniendo? Sí, mv2r más la masa de Daniel por la velocidad 2 de Daniel. ¿Correcto? Vamos esto así para que entre todo. Listo. Noten que la velocidad 1 de Daniel era 0, por lo tanto, este de aquí se elimina, ¿no es cierto? Este de aquí se hace 0. Y de todos estos valores, ¿qué no conocemos? ¿Conocemos la masa de Rebeca? Sí, conocemos. ¿La velocidad 1 de Rebeca en X? Sí. ¿La velocidad 2 de Rebeca en X? También. ¿La velocidad 2 de Daniel en X? ¿Conocemos? No. No, es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Queremos saber qué le sucede a él. Entonces, si nosotros pasamos este al otro lado, ¿no es cierto? Vean que nos queda justamente el momento lineal de Rebeca. Entonces, la masa de Rebeca, 45 kilogramos por 13 metros sobre segundo menos 8 por el coseno. ¿Cuánto es coseno de 53.1 por 8? 4,80. 4.8 metros sobre segundos. Esto es igual a la masa de Daniel, que es 65 kilogramos y que multiplica a su velocidad 2, ¿correcto? Que sabemos que es en X porque está en naranja. Calculemos esa velocidad 2 de Daniel en X. ¿Cuánto sale? $5,68 metros sobre segundos. 5,68 metros sobre segundo. ¿Correcto? Ya. Esto es igual a la velocidad 2 de Daniel. Ya sabemos que es en X porque está en naranja. Trabajemos ahora la conservación del momento lineal en Y. Vamos a hacer con azul. Igual. P1 en Y. Aquí ya podríamos especificar, ¿no es cierto? Es igual a P2 en Y. Pongámosle minúsculas porque es momento lineal, ¿no es cierto? Listo. Lo mismo. Ponemos la masa de Rebeca por su velocidad 1, ¿no es cierto? Más la masa de Daniel por su velocidad 1 es igual a la masa de Rebeca por su velocidad 2 más la masa de Daniel por su velocidad 2. Esto es en el eje Y, ¿no es cierto? Listo. Veamos aquí. Aquí igual hay algunas cosas que no existen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la velocidad 1 de Rebeca en Y es 0. Por lo tanto, este se hace 0. La velocidad 1 de Daniel en Y también es 0. Este se hace 0. ¿No es cierto? Vamos ahora por acá. Entonces, 0 es igual a la masa de Rebeca, los 45 kilogramos, por la velocidad 2 de Rebeca en Y, es 8 por el seno de 53.1. ¿Cuánto sale eso? 6,39. 6.39 metros sobre segundos, más la masa de Daniel, 65 kilogramos,
por su velocidad 2 en y. ¿Correcto? A ver, 0 es igual a la suma de estos. Despejemos la velocidad 2 de Daniel. Entonces, la velocidad 2 de Daniel pasa al otro lado con signo negativo y luego mandémosle a dividir ese signo menos con la masa. Entonces, ¿cuánto quedaría? Tenemos que hacer 45 por 639 y dividido para 65. Menos 4. 4.42. 442, ya. 442 metros sobre segundos negativo, ¿no es cierto? Muy bien. Yo creo que a este punto ustedes ya deben estar claritos qué es la conservación del momento lineal, ¿no es cierto? O sea, cada uno por su lado, el momento que entran en contacto, que entran en un sistema, ¿no es cierto? Van a interactuar, van a tener una reacción, ¿no es cierto?, producto de la tercera ley de Newton, pero sus momentos lineales se van a conservar. Entonces, nosotros vemos que aquí hay una serie de circunstancias antes de que se contacten y otra serie de circunstancias luego de que se contactan, pero los momentos lineales en cada eje de los dos interactuando como tal en un sistema se conservan, es igual. Entonces, aquí yo les decía, a ver, eso no quise hacer. Salgámonos primero de esto, así, ya. Entonces, yo les decía que aquí está, pongámosle un poquito montado sobre. Ya. Entonces, esto es el momento en que estos dos patinadores se impactan. La de rosado era Rebeca y aquí le hemos puesto de verde a Daniel. Entonces, noten que Daniel, vean en los valores de las componentes de su velocidad. Tiene componente positiva en X y tiene componente negativa en Y. ¿En qué cuadrante se tienen valores positivos en X y negativos en Y? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. Muy bien, Giovanni. Entonces, es muy probable que lo que sea que le suceda a Daniel es que termine dirigiéndose en una dirección algo así. Ya vamos a ver con qué valor exactamente. Bueno, trabajemos con un color negro, la velocidad total de Daniel, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad 2 de Daniel total se la obtiene por una función pitagoriana, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer 568 al cuadrado más 442 al cuadrado y sacar la raíz. ¿Cuánto nos da? Metros sobre segundo. ¿Cuánto, Giovanni? 7:19. 7.19 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Y nos puede calcular el ángulo, sería la tangente inversa de menos 440, háganle con valores positivos, nosotros ya sabemos qué ángulo es. Sería tangente inversa de 442 para 568. $37.88 37.88. grados. Sí. Ya, entonces, con un ángulo, aquí tenemos que poner pero menos 37.88 grados. ¿Correcto? Porque se está generando el ángulo del horizontal en sentido horario. Si no le quieren poner así, pueden utilizar el ángulo positivo, ¿no es cierto? Que sería 322.12 grados. ¿Correcto? Ese tema de ángulos y direcciones debería estar recontra claro, ¿no es cierto? Muy bien. Si quisieran, vamos a dibujar el ángulo de la dirección de la velocidad de Daniel de esta manera.
Sería un ángulo algo así, ¿no es cierto? Algo así. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Ah. Bueno, está claro entonces lo que es la conservación del momento lineal. Ahora, ¿qué pasa si es que nos hubieran dicho que sí hay algún elemento externo? Bueno, tengo que ver si ese elemento externo sucede antes o después del impacto, ¿no es cierto? Si es que sucede antes del impacto, tengo que ver cómo afecta a mi momento lineal 1, ya sea en X o en Y. Y si es que es después del impacto, cómo afecta a mi momento lineal 2, ya sea en X o en Y. ¿Correcto? Este es un sistema aislado y las únicas fuerzas que interactúan son las del contacto entre los dos patinadores. Ahora, nos dice que hallemos el cambio total de energía cinética. ¿Cómo podríamos hallar el cambio total de energía cinética, muchachos? ¿Qué plantearían ustedes? Saca La la pregunta diferencia decía, de la- ¿cuál es el cambio en energía cinética total de los dos patinadores como resultado del choque? sacar la diferencia de energía cinética de cada patinador y luego sumarlas. A ver, dice, se le calcula la energía cinética a cada patinador y luego le sumamos. ¿Cuánto es la energía cinética al inicio, muchachos? Antes del impacto. ¿Quién nomás tiene energía cinética? Rebeca. Rebeca, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Rebeca. vamos a calcular la energía cinética que tenía Rebeca. De Daniel no podemos calcular porque Daniel tenía velocidad inicial 0, ¿no es cierto? Entonces, listo. Hagamos por acá con un color verde, ¿no es cierto? Escribamos. Decimos, antes, pongámosle como K1, lo que teníamos era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado de Rebeca, ¿no es cierto? Entonces, 0.5 por 45 kilogramos y por los 13 metros sobre segundos, que yo les voy a expresar así para que se sepa que están al cuadrado, ¿correcto? Ya. ¿Cuánto ha sido esa energía cinética antes de que se contacte? 292.5. Es 92, 292.5. ¿ya? 0.5 joules. Muy bien. Eso es lo que existe antes del impacto. ¿Seguro está bien? No, profe, se le estaba revisando, no le puse el 13 al cuadrado. Sí, es al cuadrado. 1802,5 joules. 1802.5. Es Joules. 3000. Es 1802.5 joules. Ya. Sí, ese creo que está bien, ya. 3805 joules. 3802.5 joules. Perfecto. Ahora, ¿quién nomás tiene energía cinética después del impacto? Todos tienen energía cinética. Los dos tienen, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será de Tomás? ¿Qué valor será de Tomás? ¿El de Y, el de X, el total? ¿Cuál tengo que tomar? El total. El total, ¿no es cierto? Porque las energías cinéticas ya son escalares, ¿no es cierto? Yo necesito el total de la velocidad. Entonces, la energía cinética en el punto 2 va a ser algo así. Va a ser 1/2
de la masa de Rebeca por la velocidad 2 de Rebeca al cuadrado más 1/2 de la masa de Daniel por la velocidad 2 de Daniel al cuadrado, ¿no es cierto? Extendamos esto para que pueda entrar toda la ecuación ahí. Muy bien. Reemplazando valores, esto queda 0.5 por los 45 kilogramos por era 8 metros sobre segundos. Y para expresar que están al cuadrado, pongamos 8 metros sobre segundos más 0.5 por 65, ¿no es cierto? Y por 719. Profe, ¿no le toma en cuenta el ángulo también en la velocidad 2 de Rebeca? No, no, Scarlett, porque eso justamente estamos diciendo. El momento que ya calculamos nosotros las energías, ya no nos interesa el tema de las componentes de la velocidad, sino nos Así es. interesa la velocidad. Recuerden que la energía no es un vector, sino es simplemente una cantidad escalar. Yo multiplico 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y es prácticamente una aplicación de energía que se deriva del trabajo y el trabajo es un escalar. Entonces tomo la magnitud total de la velocidad. Listo. ¿Y esto cuánto me sale? 3120,12. Me sale 3120. 3120.12 joules. Ahora, ¿cuál es el cambio de energías? Creo que nadie va a tener reparo en pensar que es esto, ¿verdad? Ese va a ser el cambio de energía cinética, ¿sí o no? ¿Cuánto sale? A ver, por aquí me escribe ya David. Menos 682.3. 682.3 joules es el cambio de energía cinética. ¿Quién me puede interpretar por qué sale energía cinética negativa? El cambio, ojo, no es que hay energía cinética negativa, sino me sale que el cambio de energía cinética es menos 682.3. ¿Qué dirían ustedes a eso? Porque hay energía que se pierde al momento del choque. Se pierde el momento del choque. Porque desacelera cuando choca. Muy bien. Por ahí va un poco la respuesta. Se disipa como Podemos calor, ver en ¿no? función de las velocidades que toda esa energía cinética que acarreaba Rebeca, al momento de que se contactan, se transforma, ¿no es cierto? A la larga los dos terminan con energía cinética, pero a mucha menor velocidad. Entonces, en ese impacto hay esa pérdida de energía cinética. Eso se lo estudia de una manera totalmente aislada, ¿no es cierto? Pero bueno. A la larga, muchachos, a la larga ahí se podrían tener varias interpretaciones. Se pudiera decir
que existe un incremento de energía cinética porque ahora los dos tienen energía cinética. ¿No es cierto? Y eso logra que también el otro patinador pueda desarrollar un movimiento en una dirección específica. ¿Sí queda claro entonces cómo se maneja el tema de la conservación del momento lineal? Yo pienso que haciendo como un ejercicio es mucho más evidente cómo se tiene que trabajar. La explicación del libro es muy buena. El problema es que la explicación del libro se basa primero en tratar de hacernos entender qué es un sistema y cuáles son las fuerzas internas y cuáles son las fuerzas externas. Entonces, a la larga, cuando nosotros tenemos, y ahí les hace la comparación con dos astronautas en el espacio donde no hay la acción de la gravedad y donde la misma fuerza de impacto tiene una reacción opositora, ¿no es cierto? Entonces, el impacto, la fuerza del impacto, es decir, antes de el contacto es igual a la fuerza después de, pero en sentido contrario, lo cual genera que los momentos lineales sean el uno igual al otro y eso hace que se genere una constancia y esa constancia nos permite entender que existe una conservación de momento lineal. Esta es la resolución, lo que hemos hecho aquí y por eso mismo he escogido un ejercicio en donde tengamos que obtener componentes de momento lineal y toda la vaina para que no se nos complique después. Pero si es que desean, en el libro, en la página, a ver, busquemos qué página es específicamente. Es en la página... Este tema comienza en la 8, en la 253, página 253 del libro. Está en la 253 y 254. Ya la 255 son ejemplos desarrollados. Un ejemplo parecido es el ejemplo 8.6, que está en la página 257. Si pueden, revisen ese ejemplo desarrollado también para que complementen esto. ¿Está bien, muchachos? Valdría la pena que lo revisen también. La próxima clase, la clase del día miércoles, haremos un ejercicio de esto, un ejercicio respecto a la conservación del momento lineal, pero yo quiero que vengan leyendo, a ver, leer la obtención o la demostración de que existe conservación del momento lineal es opcional. Pero lo que no es opcional es deber, me gustaría que vayan y lean, es el punto 8.3 que empieza en la página 257. Dice conservación del momento lineal y choques. Van a leer la página 257. Bueno, la 257 es prácticamente las tres últimas líneas. 258, 259 y van a venir viendo el ejemplo desarrollado el 8.7 y el ejemplo desarrollado el 8.8. Y el análisis, a ver, y el ejemplo 8.9. Entonces, a ver, estamos desde la 257 hasta la 261, ¿correcto? Luego en la 261 al final dice clasificación de los choques. Eso ya no hace falta que lo vengan viendo. Entonces, los temas en realidad son en la página 257, conservación del momento lineal y choques. En la página 258 dice choques elásticos e inelásticos. Luego dice choques totalmente inelásticos. Les estoy leyendo los temas que van a ustedes a ver. Y luego viene, después del ejemplo 8.9, viene el título que dice clasificación de los choques. Eso ya no quiero que vengan viendo. ¿Está bien? Eso vamos a ver un poco ya por acá.
¿Está claro, muchachos, las actividades? Sí, profe. Listo. Eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si queda alguna consulta o alguna duda. ¿Nos queda todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, jovenazos. Entonces, bueno, les deseo una semana muy exitosa. Yo un poquito para que vean o para que entiendan a dónde nos dirigimos. Yo sí quisiera ver si es que la próxima clase, si ustedes ya vienen viendo sobre los choques, la conservación del momento lineal y los choques puramente inelásticos, podríamos retomar la próxima clase haciendo justamente un ejercicio de ello. ¿Está bien? Y aquí en la clase ver sobre los choques elásticos y con esa información mandar una serie de unos 7 u 8 ejercicios el miércoles y ver si es que el viernes ustedes ya vienen revisando medianamente esos ejercicios, tratando de plantearlos y el día viernes hacemos una especie de clase netamente práctica. Entonces ahí vemos si nos están saliendo o no esos ejercicios y así vamos preparando bien esta unidad. Entonces por ahí más o menos está la hoja de ruta trazada para esta semana. Por hoy eso sería todo.